Fundamentos pedagógicos de un currículo escolar. El currículo o currículum. Introducción. El currículum ha sido una de las áreas pedagógicas con mayor diversidad de interpretaciones sobre su objeto de estudio y acción práctica, por lo que una aproximación conceptual resulta pertinente. Definición de currículum. Se puede definir como el currículum, un artificio, elaboración ingeniosa, vinculado con los procesos de selección, organización, distribución, transmisión y evaluación del contenido escolar que realizan los sistemas educativos. Sinopsis histórica del currículum. Historia. El currículum como hecho cultural intencionado del ser humano para estructurar la transmisión, construcción de conocimientos, encuentra sus raíces en los terrenos de la historia antigua. En Occidente ha sido constante la vinculación del surgimiento del currículum con el desarrollo de la educación en la Grecia clásica. No obstante, otras regiones en la antigüedad crearon también lo que hoy denominamos centros educativos o instituciones educativas, específicamente Mesopotamia, América precolombina, Asia y Egipto, por ejemplo. Posterior a la época antigua, el currículum occidental quedó reducido a las interpretaciones medievales de educación en el proyecto hegemónico religioso imperial y los proyectos independientes de, entre comillas, benefactores, nobleza y luego burguesía, con planes de acompañamiento y formación de artistas, escritores, filósofos y otros. Tanto en la época antigua como en la Edad Media, en la Edad Medieval, no existieron necesidades de masificación de la educación y ampliación de la cobertura, por lo que ésta quedó reducida para un muy selecto grupo de individuos. El proceso tendría una ruptura en la época moderna, marcada por el Renacimiento y la Revolución Francesa, por la expectativa de mejora de los individuos y los pueblos mediante una transmisión de la cultura universal y formación de los nuevos ciudadanos. No obstante lo anterior, la historia del currículum occidental encuentra un punto de inflexión en el siglo XIX, por cuanto las demandas de la Ilustración y la Revolución Francesa, el desarrollo y la consolidación de los estados nacionales en Europa y América, excolonias europeas, y la consolidación de la Revolución Industrial implicaron un aumento de la escolarización. A través de un incremento de la cobertura, matrícula masiva de estudiantes para primeros años, con el afán de enseñarles habilidades comunicativas en su lengua materna, dominio de principios básicos de las matemáticas, formación de principios para la vida en los nacientes estados nacionales y dogmas fundamentales de la fe cristiana, y una consolidación de la educación tanto secundaria como universitaria con tasas de cobertura dirigidas a un pequeño porcentaje de la población. Currículum siglo XIX, siglo XX. En el nivel global, el fin del siglo XIX e inicio del XX implicó la consolidación del capitalismo como fuerza rectora del orden económico-político en Occidente, el surgimiento de movimientos de resistencia y la lucha contra las desigualdades propulsadas por el modelo económico, la batalla expansionista y neocolonial de las potencias europeas para dominio de mercados, el conflicto militar entre las potencias, Primera y Segunda Guerra Mundial, y el surgimiento de Estados Unidos como potencia militar, económica, política y cultural, campañas comerciales, producción de ropa, comida enlatada, el cine,
La sociedad estadounidense, posicionada como potencia industrial y militar ascendente, enfrentó el desafío de producción, innovación y legitimidad, mediante la construcción de un complejo sistema educativo fraccionado por comunidades, estados y lineamientos federales que respondiera a las demandas de producción, mano de obra especializada, militares, disciplina y conocimientos básicos, académicas, mejora de la formación, políticas, formación de ciudadanos y sociales, inclusión de las mujeres. En este contexto, surge el currículum como un área que permitiría mejorar la planificación y producción del sistema educativo, al conceptualizarse como una extrapolación de los principios de organización, control, regulación y evaluación de las empresas. Surge el enfoque técnico o pedagogía por objetivos. Las anteriores circunstancias determinan el surgimiento del enfoque técnico o pedagogía por objetivos, es decir, el enfoque del diseño, desarrollo y evaluación del currículum, caracterizado por extrapolar principios empresariales a la organización administrativa y vivencia pedagógica de los centros educativos. En tanto, considera la sociedad y la cultura como una trama externa a la escolarización y al currículum como un contexto caracterizado por necesidades y los objetivos sociales deseados a los que la educación debe responder, descubriendo esas necesidades y desarrollando programas con el fin de alcanzar los propósitos y objetivos de la sociedad. A finales de la década de 1940, Tyler presenta el libro Principios Básicos del Currículum, el cual se convierte en el referente del enfoque técnico al proponer una organización del currículum a partir de objetivos que determinarán la mediación y evaluación. En su propuesta establece los fundamentos del currículum, psicológicos, sociológicos y disciplinares, que determinan la selección de contenidos, la cual a su vez es producto de consideraciones filosóficas, ideal de ser humano, y la psicología del aprendizaje, para dar paso a una planificación curricular orientada al cumplimiento de objetivos de aprendizaje desde un paradigma conductista. Aportes de Robert Gagné e Hilda Tava. Aunque revolucionaria en su momento, por implicar la estructuración y sistematización de la planificación curricular, la propuesta de Tyler enfrentaba vacíos conceptuales y pragmáticos, que fueron abordados en las décadas de 1960 y 1970 por diversos autores, siendo referentes Robert Mills Gagné e Hilda Tava. En el caso de Gagné, su proposición curricular asume el principio de que se deben elegir tanto las condiciones internas que debe poseer el sujeto para poder desarrollar esa capacidad, alcanzar el nuevo objetivo, como las condiciones externas o medios con que se lograrán, por lo cual representa un avance con respecto a la sistematización de objetivos, taxonomías y en la implementación por parte de los docentes. Propuesta curricular de Hilda Tava. Paralelamente, Tava, 1974, desarrolla una propuesta curricular continuadora de los elementos de Tyler, pero ajustada a una sociedad en plena revolución científica tecnológica. Determinada por la Guerra Fría, la fractura social en Occidente, movimientos sociales, brecha generacional y cuestionamiento a la institucionalidad, y la expansión económica post-Segunda Guerra Mundial. Al respecto, la autora reconoce que la presión a favor de la revisión del currículum proviene de los cambios drásticos en la tecnología y la cultura que van desde la mecanización hasta la energía atómica, las demandas insaciables de la industria en expansión de la mano de obra inteligente. La propuesta de Tava, 1974, reitera que la planificación curricular es una toma de decisiones sustentada en el estudiante, el proceso de aprendizaje, exigencias culturales y el contenido de las disciplinas, pero estructurado y sistematizado
a partir de las siguientes etapas. A. Diagnóstico de las necesidades. B. Formulación de objetivos. C. Selección del contenido y organización de este. D. Selección de las actividades de aprendizaje. E. Organización de las actividades de aprendizaje. Y F. Determinación de lo que va a evaluar, así como de las maneras y medios para medirlo. Ventajas y desventajas del enfoque técnico. A pesar de las mejoras propuestas por Gagné y Tava, el enfoque técnico mantuvo un sesgo de control, revisión y evaluación que aspira a lograr diseños o programaciones muy estructuradas del proceso de enseñanza-aprendizaje. La intención de lograr el que cada uno de esos diseños se ajuste a objetivos específicos, la huida de la ambigüedad de los objetivos no formulados en esos términos, la obsesión por el cómo formularlos, la búsqueda de la eficacia mensurable de los tratamientos pedagógicos que persiguen esos diseños ajustados. Desde la propuesta técnica, el currículum es un plan para el aprendizaje. Por consiguiente, todo lo que se conozca sobre el proceso del aprendizaje y el desarrollo del individuo tiene aplicación al elaborarlo. En la mayoría de los casos parte de una determinación de metas y objetivos específicos, lo que indica algún tipo de selección y organización del contenido y destaca ciertos modelos de aprendizaje y enseñanza, sea por exigencia de los objetivos o de la organización del contenido. Finalmente, incluye un programa de evaluación de los resultados. Proyecto educativo de Lawrence Stenhouse, el enfoque práctico. La década de 1960 vertería en el debate educativo los cuestionamientos provenientes desde las ciencias sociales y ciencias occidentales marcadas por movimientos sociales, políticos y culturales, así como por el ascenso y la rapidez de la revolución tecnológica. Las críticas al currículum técnico por objetivos, que ya hemos analizado, se fundamentaban en las premisas de que por una parte respondía a los intereses capitalistas, al proyecto hegemónico, posición crítica, y a que tanto su estructura de diseño como de operacionalización era ineficaz e irrelevante en sociedades tan complejas. Por otra, al cuestionamiento por la burocratización de la desideologización y la desconexión con la práctica. En el caso de las críticas al diseño y a la operacionalización, se constituye una alternativa bajo lo que será denominado enfoque práctico, en el que se debe considerar la sociedad y la cultura como un tipo de sustrato, pero adopta un punto de vista más activo acerca del papel de la educación, de las escuelas y de los profesores en su contribución a la sociedad y a la cultura. Dicho enfoque, el enfoque práctico, tiene a Stenhouse como referente. Sin embargo, la propuesta de Stenhouse consolida la ruptura con el enfoque técnico por cuanto el problema central de estudio del currículum es el hiato existente entre nuestras ideas y aspiraciones y nuestras tentativas para hacerlas operativas, aceptando y promoviendo la variabilidad de opciones, situaciones y condiciones que determinan el currículum y que, por tanto, hacen imposible el control. En este sentido, se define el currículum como una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica, en el marco de un modelo de proceso en el cual las evaluaciones son flexibles para responder al contexto. Modelo de proceso. A partir de esta nueva visión del currículum, modelo de proceso, Stenhouse establece el análisis y la planificación curricular con base en una visión de proyecto regida por principios para la selección del contenido, desarrollo de una estrategia de enseñanza, adopción de decisiones relativas a la secuencia o diagnóstico de los estudiantes. Asimismo, Stenhouse se fundamenta en un estudio empírico y evaluación del proceso
de estudiantes, el estudio y evaluación del progreso de los profesores, orientación para implementar el currículum en diversos contextos e información sobre la variabilidad de efectos en diferentes contextos. Por último, para tercer eje de análisis, se establece la justificación, es decir, una formulación de la intención o finalidad del currículum, susceptible al análisis crítico. El proyecto curricular de Stenhouse se caracteriza como un proceso no centrado en los objetivos, que era la cualidad del anterior enfoque técnico, evaluado con técnicas e instrumentos más allá del reduccionismo de la prueba del conductismo. El análisis, por parte de teóricos, investigadores y docentes, del potencial del currículum, la condicionalidad entendida como la relación del potencial del currículum con las condiciones contextuales del centro educativo, y la elucidación, el esclarecimiento. Crítica a los modelos técnicos y los modelos prácticos. Los enfoques técnicos por objetivos y prácticos de proceso por proyectos recibieron cuestionamientos desde la pedagogía crítica, el denominado enfoque crítico. En el primero de los casos, los enfoques técnicos por objetivos, por la alineación del currículum al proyecto hegemónico y la extrapolación de principios empresariales que deformaban el proceso de construcción de aprendizajes y formación del ser humano. En el enfoque práctico por procesos, por proyectos, se critica por omitir la influencia del currículum oculto y el proyecto hegemónico, manteniendo la premisa del currículum aislado de grupos de presión, intereses y redes de poder. Paulo Freire, Henry Giraud, dos de los principales exponentes del enfoque crítico. Por lo anterior, se constituye el enfoque crítico, sociocrítico o también denominado revolucionario. El enfoque sociocrítico, crítico o revolucionario. El enfoque crítico surge en las décadas de 1950 a 1960 y es producto de investigaciones educativas elaboradas a partir de los aportes de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, estudios estructuralistas, marxistas y neomarxistas, basados en la premisa de que el sistema educativo tiene una interacción dialéctica con el contexto, incluyendo ideologías, grupos de presión, redes de poder, proyectos hegemónicos, mecanismos de resistencia y liberación, entre otros. Parte de la premisa de que las estructuras sociales no son tan racionales y justas como generalmente se piensa. Por el contrario, afirman, las estructuras sociales están creadas mediante procesos y prácticas distorsionados por la irracionalidad, la injusticia y la coerción, y tales distorsiones han calado muy hondo en nuestras interpretaciones del mundo. De la premisa anterior, se desprende que el currículum no es neutro, sino un territorio controvertido y hasta conflictivo, respecto del cual se toman decisiones, se siguen opciones y se actúa por orientaciones que no son las únicas posibles, respondiendo a la estructura de un currículum oculto. Se puede afirmar que el currículum es un campo de batalla que refleja otras luchas corporativas, políticas, económicas, religiosas, identitarias, culturales. En línea con lo expuesto, el enfoque crítico reivindica el currículum como un hecho cultural, una opción históricamente configurada que se ha sedimentado dentro de un determinado entramado cultural, político, social y escolar. Está cargado, por lo tanto, de valores y supuestos que es preciso descifrar. Igualmente implica un proyecto selectivo de cultura, cultural, social, política y administrativamente condicionado, que rellena la actividad escolar y que se hace realidad
dentro de las condiciones de la escuela tal como se haya configurado. También se busca una difusión de los códigos culturales, la incorporación tanto de contenidos como de metodologías innovadoras dirigidos a la liberación para evitar que los currículum sean pobres, repetitivos, sin sabores. Sin obviar una visión globalizadora del proyecto educativo, es decir, la inclusión al centro educativo y al acto educativo de las necesidades vitales de los individuos para desenvolverse en sociedad, destrezas y habilidades consideradas fundamentales. Adicionalmente, el enfoque crítico exige un compromiso con la justicia curricular, lo cual significa la inclusión, representación, aportaciones y valoraciones de las personas, colectivos, grupos y culturas que están presentes en las aulas y en la sociedad más amplia en la que está ubicado el centro escolar, que permita la legitimidad del proceso y la equidad curricular, o sea, la distribución del currículum común básico de manera justa, igualitaria a la población escolar, independientemente de su procedencia social, económica, étnica, geográfica o religiosa, etc. En el enfoque crítico, esto se vincula con el acceso de diferentes actores al proceso curricular y al conocimiento, habilidades, sensibilidades, destrezas y actitudes adquiridas. Currículum, un concepto complejo. La exposición de los enfoques técnico, práctico y crítico realizada en el presente apartado permite establecer la comprensión del currículum como concepto asociado a circunstancias del proceso educativo, el planeamiento educativo a nivel nacional, regional e institucional, centros educativos, el acto educativo, contextualización curricular en el aula y las subjetividades de los participantes. El contexto profesional, enfoques sociocultural, económico y político. Concepción del currículum en el contexto costarricense. A diferencia de la evolución del concepto de currículum durante la segunda mitad del siglo XX, la construcción teórica en Costa Rica encuentra su impulso durante la década de 1990, vinculado a los esfuerzos nacionales para la mejora de los procesos de aprendizaje. Se encuentra como referente clásico la propuesta de Bolaños y Molina 1992, según la cual el currículum está constituido por las experiencias de aprendizaje que vive el alumno dentro o fuera del ámbito escolar, bajo la orientación o motivación del docente. Estas experiencias pretenden alcanzar los fines y objetivos de la educación y pueden ser programadas o emerger durante el desarrollo cotidiano del proceso educativo debido a la constante interrelación escuela-comunidad. A finales de la década de 1990, el currículum y la planificación curricular es un proceso de toma de decisiones en cuanto a metas, objetivos y procesos de enseñanza y aprendizaje que se propone alcanzar la institución educativa. En la actualidad, las reflexiones curriculares en Costa Rica coinciden en que el currículo es un proceso social, por lo que en su elaboración intervienen una gran cantidad de elementos que se deben tomar en cuenta y en que se abarca mucho más que el contenido del plan de estudios, pues se relaciona con la forma en que el mismo se organiza y estructura para facilitar el aprendizaje. Lo anterior comprendiendo que el currículo se encarga del diseño de actividades de aprendizaje secuenciadas con el fin de formar, educar personas en función de un determinado perfil de egreso, con una serie de características y conocimientos llamado comúnmente perfil de salida y cuya definición es producto del análisis sociohistórico, epistémico y pedagógico de la profesión que se enseña. Fundamentos del currículum. Fundamento filosófico del currículum.
En Costa Rica, el fundamento filosófico alude a las aspiraciones que tiene el Estado costarricense en cuanto al ejercicio de la ciudadanía, intención que encuentra sus raíces en la filosofía humanista, la cual conforma el eje central de la Ley Fundamental de Educación de 1957, la cual en su artículo 2 establece los fines de la educación costarricense, los cuales se detallan a continuación. A. La formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana. Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad. Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas y conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del ser humano, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales. Promover la formación de ciudadanos amantes de su patria, multiétnica y pluricultural, conscientes de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana, sin discriminación de ningún tipo. Este apartado fue agregado en el año 2017. A partir de este año se reconoce jurídicamente el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica. Finalmente, promover el bienestar económico y un ambiente sano a través de herramientas de educación financiera. Artículo adicionado en el año 2022. Para el logro de tales aspiraciones, es necesario fomentar principios y valores ético-morales, cívicos y estéticos, tales como la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, el respeto por la vida en todas sus manifestaciones, la justicia, la equidad, el respeto hacia los deberes y derechos humanos sin distinción de etnia, género, nacionalidad o expresión religiosa, la participación ciudadana y la búsqueda de la verdad, entre otros. De igual manera, el fundamento filosófico del currículum educativo costarricense se enriquece con los planteamientos y alcances de la política educativa del 2015, denominada Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular. Este documento señala: se fundamenta en los derechos humanos y en ese sentido la entendemos como un proceso integral que se desarrolla a lo largo de la vida, que propicia el desarrollo de la sociedad y permite que los seres humanos creen y recreen su identidad y enriquezcan su visión de mundo y de país. Los procesos educativos buscan así la formación de personas que se aceptan y se respetan a sí mismas, que respetan a las demás personas y al medio ambiente. Dichos procesos se enfocan en hombres y mujeres que, en igualdad de condiciones, puedan desarrollar plenamente sus potencialidades. Considerando lo expuesto, se percibe que a nivel filosófico, el currículum costarricense establece la prioridad de entender a la persona como sujeto de derechos y deberes, y propone asimismo potenciar el desarrollo integral de los individuos en armonía con el ambiente. Fundamento sociológico del currículum. En el documento del año 2015, Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular, se indica que el currículum costarricense pretende construir una nueva ciudadanía, una que actúe para el beneficio de la colectividad, que asume la responsabilidad de pensar, de soñar y de crear las condiciones idóneas para desarrollar una sociedad participativa que asegure una mejor calidad de vida para todas y para todos. Buscamos seres humanos libres, autónomos, críticos y autocríticos, con un desarrollo integral orientados hacia sí mismos y hacia la sociedad, hacia lo local y hacia lo planetario.
un ser humano conocedor profundo de su contexto y de su historicidad, capaz de interiorizar las necesidades de los demás, ser respetuoso de la diferencia, colaborador, activo, socialmente responsable, que asuma compromisos, que participe activamente en la búsqueda de soluciones, que piense por sí mismo, establezca conexiones y que genere cambios. Se indica por parte del Viceministerio Académico del Ministerio de Educación Pública que se proyecta la formación de una persona capaz de trabajar con otras, con pensamiento holístico, que se reconecte con el arte, la cultura y las tradiciones, que piense y contextualice lo local y lo global, conocedora de los grandes desafíos de nuestro tiempo, que valore la naturaleza y que contribuya a reproducirla, una persona con inteligencia emocional y espiritual, que piense integralmente. Por otra parte, el Consejo Superior de Educación, mediante Acuerdo 0744-2016, indica que después de analizar y estudiar la política curricular, Educar para una nueva ciudadanía, concluye que esta es clara y coherente, promueve la flexibilidad curricular, la inclusión de todas las personas al proceso educativo y su progreso, con el fin de propiciar su desarrollo integral y que se asuman como protagonistas de los cambios individuales y sociales en sus contextos con visión planetaria. Para el éxito de su implementación es necesario que la política sea estudiada y analizada por toda la comunidad educativa. Tal como se aprecia de lo anterior, el propósito de la actual política educativa es construir una ciudadanía para el bien común, en el contexto de la democracia participativa, la construcción de una sociedad pluralista, solidaria. Esto implica consolidar la igualdad ante la ley, la integración de todos los integrantes de la sociedad sin discriminación, así como la justicia socioeconómica sin exclusión. Fundamento psicológico del currículum. El fundamento psicológico orienta la práctica pedagógica hacia la facilitación de la comprensión de la persona en la educación, así como la influencia social y cultural de los grupos de pertenencia. Una sola teoría psicológica no puede constituir el fundamento de la práctica pedagógica por el carácter complejo de esta. Debe darse una visión teórica integral tomando en cuenta el aporte de varias teorías psicológicas existentes hoy en día. Para este fin se toman en cuenta la posición cognoscitiva y la teoría humanista, considerando los aportes de Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, Jerome Bruner, Maslow y Rogers. Desde la posición cognoscitiva, la persona es un sujeto activo, constructor de conocimiento, a partir de su relación con el objeto cognoscible, proceso que al ser potenciado promueve el desarrollo de estructuras de pensamiento que favorecen la interacción y adaptación de la persona al contexto de pertenencia. Con base en la visión teórica cognoscitiva se reconoce lo siguiente. La construcción de aprendizaje se lleva a cabo a través de la acción de la persona, que incluye 4 dimensiones. La dimensión mental, que involucra comparación, selección, memoria, reflexión, hipótesis, entre otras. La dimensión física, que se refiere al uso del cuerpo. La dimensión social, que considera la relación con los demás. Y la emocional, en cuanto a autonomía e identidad, entre otros aspectos. El aprendizaje se encuentra íntimamente ligado a las interacciones interpersonales. Las emociones son el motor del pensamiento, por ello es fundamental en dicho proceso considerar las necesidades e intereses del estudiantado si se desea que el aprendizaje sea significativo. El desarrollo cognitivo se afirma y potencia con la intervención asertiva de quienes rodean a la persona que construye, promoviendo con sus acciones el desarrollo progresivo de su autonomía. El aprendizaje se favorece mediante un entorno enriquecido. Los conocimientos se construyen con base en funciones permanentes de asimilación, acomodación y equilibrio
partiendo de conocimientos previos de la persona, la cual mediante procesos de actualización de los esquemas de desequilibrio o conflicto cognitivo se transforma creando aprendizajes significativos. La persona aprende mejor cuando el nivel de dificultad está acorde con su estadio de desarrollo. La persona tiene la capacidad para aprender y solucionar problemas. Para favorecer esto, la acción educativa debe reconocer los diferentes estilos cognitivos en las formas de aprender, pensar, procesar y emplear la información, creando la estructuración de sistemas de apoyo y ayuda flexibles y estratégicos. La cultura y la sociedad influyen directamente en el proceso de construcción de conocimiento y de desarrollo de las personas. Por su parte, la teoría humanista reconoce que la persona es creativa y libre, con necesidades básicas que deben ser satisfechas. Desde esta perspectiva, el propósito de la educación es centrarse en la persona y su autorrealización, propiciando y potenciando al máximo su desarrollo en relación con el contexto de pertenencia. Con base en la visión teórica humanista, se reconoce que la persona es un sujeto de necesidades cuya satisfacción es vital para que pueda lograr su autorrealización. La persona está en constante desarrollo y busca su realización y perfeccionamiento que le permita ser autónoma, creativa y activa ante su entorno. La construcción de conocimientos como parte del desarrollo personal es resultado de muchos factores internos y externos que interactúan constantemente. La persona construye aprendizajes no únicamente de índole cognitivo, sino también físicos y socioemocionales. La persona aprende cuando se desarrolla en un ambiente en el cual se respeta su ritmo y nivel de aprendizaje, se toma en cuenta sus intereses y necesidades, no se le presiona excesivamente, sino que se le incentiva, se reconoce su esfuerzo y capacidad, y las dificultades pueden ser vistas como retos y oportunidades. El aprendizaje es más efectivo y duradero cuando parte de las experiencias de la persona y de su mundo. La persona, a partir de la convivencia social, puede aprender a conocerse a sí misma y lograr construir su proyecto de vida que la lleve a la felicidad y la autorrealización. Los valores deben construirse y transformarse en la vivencia cotidiana que permita el respeto y el cuidado a la comunidad de vida. Desde la perspectiva psicológica, el currículum costarricense pretende enriquecer y fortalecer el principio que coloca a la persona como centro de la educación, por lo que se promueven prácticas educativas que fomenten el proceso de construcción de conocimientos y el desarrollo personal y social de los participantes. Fundamento antropológico del currículum. Se reconoce la condición dinamizadora de la cultura como realidad en constante construcción y reconstrucción, que considera lo simbólico y lo abstracto a partir de manifestaciones humanas, tales como los sistemas de creencias, las costumbres, los valores, las leyes, las normas, las expresiones espirituales, religiosas, recreativas, artísticas, científicas y tecnológicas, así como las formas de organización social, productiva y política. Esta condición dinamizadora también toma en cuenta la interacción entre lo individual y lo colectivo para favorecer el conocimiento, el análisis, la valoración y celebración de las diversas sociedades e identidades culturales desde una perspectiva global, regional, nacional, local e institucional. Fundamento antropológico del currículum. Se pretende promover en la población estudiantil, de acuerdo con su edad y características personales, las condiciones que le permitan identificarse y valorarse desde una perspectiva crítica, asumiendo su herencia histórica y cultural, que está llamada a desarrollar y preservar. Ese fundamento destaca la importancia de valorar y respeta la singularidad de cada una de las culturas existentes en el país, con miras al fortalecimiento de una identidad cultural arraigada
en los diferentes legados de los grupos que componen la sociedad costarricense. Así pues, la educación asume la tarea de generar una transformación integral de la sociedad, teniendo en cuenta la acumulación tecnológica presente y la profundidad de los cambios globales, para lo cual acudirá a la riqueza que le aporta tanto la cultura sistematizada, presente en las diversas disciplinas del plan de estudios, orientadas a la formación humanística, axiológica y al cultivo de las artes, como a la cultura cotidiana, cuya riqueza se evidencia en las diferentes formas de relación que establece el ser humano consigo mismo, con sus congéneres y con la naturaleza. Todos los elementos coadyuvan en la formación de un ser humano integral, capaz de construirse una mejor calidad de vida y colaborar activa y conscientemente en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las personas puedan ejercer su derecho a ser felices. Fundamento ecológico del currículum. El planeta se concibe como un gran sistema complejo, dinámico y cambiante en el cual interactúan dos subsistemas bien definidos, un subsistema natural y un subsistema socioeconómico-cultural creado por el ser humano. Ambos sistemas forman el medio ambiente integral. Desde sus orígenes, el medio ambiente constituye un sistema en equilibrio dinámico y el ser humano es parte integral y dependiente del mismo para su subsistencia. Pero su comportamiento, influido por el desarrollo científico, tecnológico y económico, ejerce una creciente presión sobre el sistema y por ende atenta contra el equilibrio del mismo. El aporte de conocimientos básicos y la concienciación respecto a esa dinámica y equilibrio ambiental, así como el proceso de deterioro del ambiente por acciones del ser humano, establece un gran desafío para la educación. Es menester de la educación hacer lo necesario para la formación de ciudadanos dotados con los conocimientos conceptuales, procedimentales, actitudinales y axiológicos que les permitan entender el ambiente integral y contribuir eficazmente bajo una ética y responsabilidad social a la conservación integral del medio ambiente a favor de un desarrollo sostenible. De manera que el conocimiento, el respeto y el amor a la naturaleza, así como la interdependencia que existe entre lo sociocultural, económico y natural, deben ser contenidos básicos en los procesos educativos.